Diseño de un sistema de gamificación. Elementos de los juegos. Para diseñar un juego o un sistema de gamificación deben considerarse una serie de técnicas para captar, retener y hacer evolucionar en él al jugador o usuario. Podemos distinguir tres tipos de elementos en gamificación: las mecánicas, las dinámicas y la estética. Mecánicas y componentes. Son los sistemas y elementos que hacen que el progreso en el juego o sistema sea visible. Entre las mecánicas destacan por su popularidad y masiva presencia en juegos y en sistemas gamificados, y en aproximaciones no del todo exitosas de estos, los identificados como PBL, del inglés points, puntos, badges, medallas o emblemas, y leaderboards, clasificaciones, 29. Empezaremos por estos tres puntos. Son valores numéricos que se consiguen en los juegos y en los sistemas gamificados tras llevar a cabo una o varias acciones, según el caso. Los puntos en el diseño de los juegos se utilizan para dirigir las acciones de los jugadores o usuarios hacia acciones concretas. Se pueden ponderar en función de la importancia que se otorgue a la consecución de una acción en relación a las demás. Un sistema de puntos permite hacer, entre otras cosas, un primer seguimiento del progreso en el juego y que el jugador pueda sentir, de manera sencilla, que es recompensado por una acción. A menudo los puntos se relacionan con los niveles. Existen diferentes tipos de puntos que se pueden utilizar en gamificación. Entre estos podríamos destacar los siguientes. Puntos de experiencia, se ganan a partir de las acciones de los jugadores. Se utilizan para seguir y recompensar ciertas actividades. Solo pueden incrementarse en el cómputo de cada jugador. Reflejarían la habilidad y la persistencia. Serían puntos de experiencia los que se consiguen en una clasificación de una carrera en juegos como Real Racing. Puntos compensables, se consiguen y miden lo mismo que los puntos de experiencia, pero se pueden canjear para comprar bienes y servicios reales. Un claro ejemplo de este tipo de puntos serían las millas de los programas de fidelización de las líneas aéreas. Los puntos se convierten en una compensación en precio o en una conversión en un pasaje real. Moneda, se canjea directamente en moneda real para la adquisición de bienes y servicios. Los portales de encuestas online como IPOL, https://www.ipol.com/osartsurveys, http://www.osartsurveys.com/ promueven la participación en encuestas a cambio de dinero real para disponer libremente o para comprar en sitios específicos como Amazon, http://www.amazon.com. Estos portales contienen ciertos elementos de gamificación puesto que para conseguir canjear dinero real se deben completar previamente un determinado número de entrevistas, que podrían compararse con la consecución de distintos niveles, de extensión diversa y mayor o menor remuneración en función del tipo. Puntos de habilidad, se consiguen en la interacción con el juego o sistema. Reflejan el dominio del juego o de una actividad concreta. MetaIcon, http://mticonal tiene un sistema que recompensa a los jugadores por mirar entrevistas a profesionales de distintos campos. Mirando estos videos se consiguen puntos de experiencia, que permiten pasar de nivel. Puntos sociales o de reputación, se ganan mediante las acciones de otros jugadores. Permiten hacer el seguimiento y recompensar las acciones o contribuciones de estos. Uno de los ejemplos más famosos es el de los like, me gusta, de Facebook o de Instagram. El número de likes indica cuál es el éxito, logro, obtenido por una participación concreta en la red social, un comentario, un link compartido, una foto, etc. Algunos sistemas como los portales de venta por internet tienen un sistema de puntos sociales que se ha convertido en uno de sus elementos más importantes. Nos referimos, por ejemplo, a las puntuaciones concedidas a los distintos vendedores en eBay y similares. El número de valoraciones positivas de un proveedor hace las veces de certificado de confianza ante terceros. A la hora de utilizar un sistema de puntos, una de las cuestiones que nos podemos plantear es qué escala utilizamos. En este caso, normalmente, se recomienda utilizar grandes cifras, puesto que estas transmiten mejor un sentimiento de riqueza o poder. También nos podemos plantear cómo se valoran los distintos logros con puntos. En realidad, y teniendo en cuenta lo que hemos expuesto en el párrafo anterior, el valor absoluto no es importante. Debe quedar claro, eso sí, que el sistema recompensa de manera proporcional a la dificultad de los distintos logros. A mayor dificultad, mayor número de puntos en relación con los más asequibles, por ejemplo. Un truco a la hora de utilizar puntos es dar un número pequeño al usuario, solo por el hecho de empezar a participar, puesto que, de este modo le damos un sentimiento de capacidad de cambio, si los puntos son canjeables, por ejemplo, por bienes virtuales o demás. Medallas, badges. Son representaciones gráficas de los logros que se obtienen en un juego o sistema gamificado. Normalmente son coleccionables, siendo esta una de sus principales características. De hecho, las medallas son uno de los elementos de los sistemas de gamificación que ya existían antes de la conceptualización de esta como tal y de sus representaciones, principalmente en la actualidad, electrónicas. Las medallas de los Boy Scouts, los galones de los militares, etc. son ejemplos a la letra de aplicación de elementos de gamificación. La mejor utilización de las medallas se da cuando no son la recompensa final, sino los indicadores visuales de un progreso o logro determinado en el juego. Las medallas, junto a los puntos y las clasificaciones, se han convertido en uno de los elementos que más se relacionan, en una primera instancia, con la gamificación. De hecho, muchas representaciones gráficas de la gamificación se hacen con imágenes de medallas como las de Foursquare, por tratarse de uno de los más famosos sistemas que utilizaron este elemento dentro de sus mecánicas de juego. En los juegos es importante que el esfuerzo esté alineado con los logros para mantener la motivación, como veíamos al explicar el concepto de flujo de Csikszentmihalyi. Las medallas pueden desempeñar un importante papel en este objetivo, puesto que los diseñadores de juegos pueden crear infinidad de emblemas distintos por la consecución de diferentes logros en un mismo juego sin que unos impliquen un grado mayor de consecución, sino, sencillamente, distinto. Volviendo al ejemplo de Foursquare, un usuario diagonal jugador podía decidir optar a obtener medallas gracias a su capacidad de repetir en una misma ubicación, de registrarse en ubicaciones distintas, de visitar determinado tipo de establecimientos, etc. El sistema recompensa un mismo desempeño, en términos de esfuerzo invertido, a distintos participantes y manteniendo su motivación. Las medallas son, de entre las mecánicas más utilizadas, las que más fomentan el enganche de los usuarios diagonal jugadores al sistema. Además, son especialmente útiles cuando se pretende motivar el rol de explorador de los usuarios. Esto es muy interesante cuando se utilizan para conseguir un mayor número de visitas recurrentes o mayores tiempos de permanencia en una web. Asimismo, se recomienda que las medallas sean gráficamente vistosas y que se puedan mostrar fácilmente al resto de usuarios en la interfaz del sistema gamificado en cuestión. Foursquare medallas y agotamiento del modelo. Algunos expertos critican el excesivo uso que Foursquare ha hecho de esta mecánica de juego como sustituto de otras recompensas. Las recompensas virtuales pueden ser un buen condicionante de las conductas, pero en algún momento tienen que tener relación con algún valor real para los usuarios. Clasificaciones, leaderboards. Este elemento ordena de manera visual a los usuarios diagonal jugadores de un sistema gamificado según la consecución de las metas propuestas. Con ello, cada participante puede ver su nivel de desempeño en relación con los demás y en los juegos individuales, cuál ha sido su nivel de éxito en los distintos intentos o partidas. La principal ventaja de este elemento es que es muy intuitivo y claro. No es necesaria ninguna explicación adicional para que se entienda una clasificación. Sin embargo, puede tener un inconveniente, ya que si no hay ningún otro modo de mostrar el progreso en un juego, solo atraerá a aquellos jugadores más competitivos en perjuicio de aquellos que tienen una aproximación más social a los mismos. A la hora de diseñar e implementar esta mecánica en un sistema es importante tener en consideración la posibilidad de segmentar las clasificaciones.
Así pues, pueden existir diferentes maneras de segmentar una clasificación, según el momento de la incorporación, por área geográfica, por niveles en el juego, etc. De manera general, se podrían dividir las clasificaciones según los siguientes tipos. Generales, abarcan todos los participantes del sistema. Tienen como inconveniente que pueden desmotivar a los que se han incorporado tarde, puesto que pueden percibir que nunca podrán llegar a ese nivel. Entre amigos, en la clasificación solamente se comparan con el usuario aquellos jugadores identificados, de un modo u otro, con él. En un periodo de tiempo, solo se puede aparecer en una clasificación en función de los logros conseguidos en un espacio de tiempo muy concreto. Centrados en el usuario, solo aparece el usuario en relación a un número concreto de participantes, sobre 5, generalmente, tanto por arriba, como por abajo. Retos y misiones. En gamificación, retos y misiones son sinónimos. En inglés se denominan challenges, missions o quests. Algunos autores, sin embargo, distinguen entre misiones y retos. Las primeras serían recorridos con obstáculos que el jugador debe superar. Los retos implicarían un límite de tiempo para su consecución. En los siguientes párrafos, sin embargo, los utilizaremos como sinónimos. Una misión determina una serie de acciones a llevar a cabo por parte del jugador para conseguir un objetivo. La misión puede estar muy pautada, por ejemplo determinando la secuencia de acciones a hacer, o bien ser más abierta y permitir llegar al final con acciones más libres en cuanto a orden o desempeño. Al final de cada misión o reto suele haber una recompensa que determina un cierto estatus, implica un cambio de nivel o ambos. Normalmente, al resolver una misión se desbloquea la siguiente. Andrá Marchevsky 30 establece una interesante relación entre las misiones o retos y la motivación para conseguir ciertos objetivos. Según él, los juegos son buenos ejemplos de cómo tratar los objetivos y su consecución. Esta aproximación la realizan a partir de la división de los grandes objetivos en subobjetivos, es decir, en misiones. Este autor esgrime como argumento que para las personas es más fácil manejar objetivos a corto plazo que objetivos a largo plazo, ya que cuanto más cercano, menos abstracto se nos presenta y podemos afrontarlo con un mayor nivel de concreción. De este modo, es recomendable partir un gran objetivo, que requiere mucho esfuerzo, que es complejo, etc., en misiones o retos más pequeños. Un ejemplo recurrente es el de la ausencia de tutoriales en la mayoría de nuevos juegos. El propio sistema propone unos retos muy sencillos al jugador, los cuales tienen una dificultad creciente y que le permiten familiarizarse con las reglas y mecánicas de este mediante la propia práctica. Avatares. Son representaciones personales y únicas de los usuarios jugadores en un juego o sistema gamificado. Normalmente se representan por una imagen que el usuario jugador ha personalizado con los elementos gráficos que le proporciona el sistema. En algunos casos, el avatar se puede mejorar a medida que se avanza en los juegos, bien sea como recompensa por la consecución de metas, por la superación de un nivel, etc. Se ha demostrado que los juegos que utilizan avatares para representar a sus jugadores provocan en estos un mayor apego emocional. Niveles. Son uno de los principales componentes que despiertan la motivación en los juegos. Los niveles son, pues, un indicador del grado de progreso en un juego o actividad. Tenemos ejemplos claros en los puestos de los organigramas de las organizaciones, las clases en los programas de fidelización por millas en las líneas aéreas, el color de los cinturones en las artes marciales, etc. El nivel conseguido puede ser un componente importante en la consecución de un estatus dentro de un grupo. Muchos juegos desarrollan su acción en distintos niveles sucesivos, a los cuales se accede a medida que se consiguen los objetivos planteados, se superan pruebas, se consiguen puntos, etc. Los niveles sirven, mediante un grado de dificultad creciente, para presentar las nuevas misiones y riesgos a los que se debe enfrentar el jugador. Al mismo tiempo, a menudo, permiten al jugador desbloquear nuevas habilidades o recursos para poder superar con una razonable probabilidad de éxito los nuevos retos que se le presentan, siendo este uno de sus principales atractivos como mecánica de un sistema gamificado. En algunos casos, también puede resultar interesante hacer que los usuarios desarrollen actividades para mantener su posición. De este modo, desincentivamos la desconexión temporal del juego de algunos jugadores. Los niveles permiten mantener la motivación del usuario jugador por el juego, puesto que la sucesión de aquellos se presenta con un elenco de recompensas a conseguir si se avanza a lo largo del desarrollo del juego. Se recomienda que los primeros niveles se puedan conseguir de manera rápida y progresiva generalmente. Es en los primeros niveles donde el usuario jugador aprende a jugar y se familiariza con el sistema. De este modo, se obtiene de manera más efectiva la implicación del participante. A partir de aquí, el grado de dificultad y las complicaciones para avanzar pueden aumentar. Los niveles se pueden denominar de distintas maneras. La más corriente e intuitiva es la que utiliza números. Sin embargo, en algunos juegos puede ser más recomendable y motivador utilizar nombres intuitivos relacionados con el contexto del sistema. Bienes virtuales. Son objetos o bienes intangibles que los jugadores usuarios compran o ganan para utilizar en sus juegos en línea. Estos bienes virtuales pueden ser de varios tipos, desde vestidos, armas o decoraciones para hacer más atractivos los avatares con los que se juega, hasta pistas, trucos o recursos para avanzar en los juegos o para conseguir metas en ellos. En algunos sistemas de gamificación, como podrían ser los programas de fidelización con millas o puntos por compras de billetes de avión o en establecimientos comerciales, respectivamente, estos puntos son bienes virtuales, que se convierten en bienes reales como descuentos parciales o totales para nuevos vuelos o compras. La consecución de estos bienes puede tener su origen en los resultados propios del juego. Cuando se alcanza un nivel se rellena el depósito de energía, aumenta el número de vidas o se consiguen nuevas armas. Pero también se pueden comprar con dinero real. De hecho, en los juegos comerciales en línea esta se ha convertido en la principal, y a veces única, fuente de dinero para las empresas que los comercializan. Los bienes virtuales son un buen elemento para que se puedan canjear, por ejemplo, los puntos obtenidos en el desarrollo del juego. En este caso, es evidente que el precio de los bienes virtuales deberá ser proporcional a la escala de puntos o niveles que han permitido conseguirlos. Casos de éxito en la venta real de bienes virtuales. La empresa finlandesa Supercell, creadora de los conocidos juegos Clash of Clans y ID, ingresaba a mediados de 2013 una media de 2,4 millones de dólares al día por la venta de bienes virtuales para los juegos, armamento, oro, elixir mágico, alimento para los animales, etc. Un aspecto interesante en la incorporación de los bienes virtuales en los sistemas de gamificación y en los juegos es ofrecer a los jugadores la posibilidad de regalarse bienes virtuales entre ellos, lo que en la jerga propia de los juegos y la gamificación se conoce como gifting. Se puede convertir en una mecánica muy poderosa porque promueve la interacción entre los participantes, puesto que se crean relaciones de interés mutuo, unos prestan a otros a cambio de favores futuros en el juego, otros se sienten en deuda por estos favores recibidos, etc., creándose una dinámica de bucle en las relaciones entre los participantes. Una visión alternativa de las mecánicas en gamificación. En diciembre de 2012, el diseñador de juegos Tad Kelly escribió un post en TechCrunch bajo el título Real Gamification Mechanics Require Simplicity and, yes, Game Designers Can Do It, 30. En él combatía la idea de considerar como mecánicas de los juegos los conceptos habituales de recompensas, medallas, etc. Según este experto en juegos, alrededor de la gamificación se han querido crear una serie de ambigüedades para mantener el secreto en manos de unos pocos. Kelly expone que todo es más sencillo. De ahí el título de su post. Para Kelly las mecánicas no son más que acciones que los jugadores toman y las normas que limitan dichas acciones para generar presión. Entre estos dos extremos se encuentra el loop, es decir, el ciclo de acciones que se repiten en el juego. Un montón de loops producen una dinámica. El post critica que, en muchos casos, la gamificación se vende como una acumulación de mecánicas que, según su punto de vista, de hecho, no lo son. Las mecánicas de un juego deben poder describirse de manera rápida y específica.
Pone como ejemplo las reglas del Monopoly, cobrar una cantidad fija de dinero cada vez que se pasa por la salida, o tirar el dado para avanzar. Así pues, define lo que serían, para él, las mecánicas en gamificación. Votar, los votos indican el reconocimiento en la calidad de algo que se ha hecho o expuesto. Aquí también estarían los likes de Facebook o los retweets en Twitter, y pueden llevar a que se frecuente un sitio más a menudo. Seguir, follow es una evolución del anterior. El incremento de follows, es decir, del mantenimiento de la fidelidad, supone un incremento en la red de relaciones y de los impactos que ello supone en un sistema determinado. Recopilar, pone el ejemplo de las millas áreas. Según Kelly, se trata de una de las mejores mecánicas para construir un sistema de fidelidad, loyalty. Abrir diagonal resolver, a la que esta mecánica está relacionada con las reglas. Normalmente se asocia al cambio de niveles o estadios en los juegos y a la aparición de nuevos objetivos hasta llegar al final. Sorteos de lotería, están relacionados con las mecánicas en dos sentidos. En primer lugar, los sorteos atraen porque la resolución, normalmente, no es inmediata, los números van apareciendo secuencialmente y hasta el final no se conoce el desenlace. En segundo lugar, los premios cuantiosos hacen que la percepción de la probabilidad de ganar sea más alta. Todo ello lleva a una alta participación. Notas diagonal calificaciones, a nadie le gusta que le suspendan o que en sus métricas salga el color rojo. Sin embargo, esta mecánica es mejor cuando se quieren obtener calificaciones numéricas más altas antes que conseguir un beneficio asociado. Si el alumno se centra en sacar mejor nota, puede no poner el foco en aprender más, por ejemplo. Limpiar, clearing se refiere a la opción de dar respuesta a los correos electrónicos que se reciben, leer los tweets, ver las notificaciones de Facebook, etc. La mayoría de nosotros se siente atraído por no dejar estos elementos pendientes. Hacerlo nos da una sensación de orden. El efecto de gamificación que consiguen los sistemas que los implan. Tan es, por ejemplo, un mayor número de visitas. Dinámicas. Las dinámicas se pueden definir como aquellos patrones, pautas y sistemas presentes en los juegos pero que no forman parte de los mismos. Mediante estas, se adaptan las mecánicas a los diferentes tipos de jugadores. Las mecánicas sin dinámicas podrían hacer que los jugadores cayeran en actividades rutinarias que les harían perder el interés por el juego. Como hemos visto, los puntos y las medallas son mecánicas que se utilizan para motivar a los jugadores. Sin embargo, las dinámicas determinan, por ejemplo, cuándo se deben conceder los primeros, y con qué valor, o cuándo desbloquear las segundas. Una de las claves de un buen diseño es la definición de estas mecánicas. Las dinámicas también deben poder controlar los tempos de la evolución de los jugadores dentro del juego, en definitiva, con qué ritmo pueden ascender en el dominio del juego para seguir manteniendo su implicación. Las dinámicas se basan en los deseos básicos de las personas, reconocimiento, consecución de objetivos, capacidad de expresión, etc. Tradicionalmente, los juegos de éxito se han elaborado de manera que den respuesta a estos deseos. Los sistemas de juego sistematizan sus diseños para captar la motivación de los jugadores convirtiendo esos deseos en unos elementos sistematizados, llamados dinámicas, y potenciarlos. Las dinámicas en gamificación se definen de manera distinta según los autores. En este libro identificaremos las siguientes. Recompensas fijas. El usuario conoce de antemano cuál va a ser el premio que va a recibir por conseguir un logro. Este tipo de recompensa fomenta la fidelidad del usuario puesto que se establece una relación directa entre acción y premio. Un ejemplo claro de este tipo de recompensas son las millas, que conceden las líneas aéreas en cada vuelo canjeables por futuros viajes o bien, los puntos que se devengan con el uso de algunas tarjetas de crédito según los importes pagados con ellas. Recompensas aleatorias. Cuando hay recompensas de este tipo, el jugador sabe que tras la consecución de un logro va a conseguir un premio, pero no sabe cuál. De este modo, el jugador no solo está motivado por la consecución de una recompensa, sino que anticipa una sorpresa con lo que el proceso de vinculación puede ser mayor. Recordemos lo que decíamos sobre la dopamina y la anticipación de la recompensa en un apartado anterior. Recompensas inesperadas. Se trata de premios que los jugadores no pueden anticipar y que reciben por la consecución de logros no anunciados. Los participantes valoran el efecto sorpresa y sienten una emoción añadida por el hecho de sentirse afortunados por el premio. En sistemas relacionados con la atracción y posterior fidelización de clientes, la posibilidad de obtener premios de manera sorpresiva incrementa la participación en búsqueda de la satisfacción que proporciona este tipo de recompensa. A este tipo de recompensas, en el argot de los juegos, se les llama Easter eggs, que son unos huevos, generalmente decorados o de chocolate, que en Pascua, en algunas culturas, los mayores esconden para que los niños los busquen y encuentren para su regocijo y alegría. Recompensas sociales, son aquellas que no las da el propio juego o sistema directamente. El jugador recibe premios de los demás participantes. Con este tipo de recompensa se promueve que entre grupos de jugadores se incentive la participación. Está directamente relacionada con dinámica del altruismo, que veremos más adelante. Sicherman propone un esquema de recompensas llamado SAPS 32, que es el acrónimo de las palabras en inglés status, access, acceso, power, poder, y staff, material tangible. El orden con el que se presentan es importante, puesto que empieza por las recompensas más deseadas y más económicas para el propietario del sistema. El estatus sería aquel posicionamiento o categoría conseguidos respecto al resto, títulos, condecoraciones, etc. Por access se entiende la posibilidad de acceder a comidas con el jefe, autógrafos de famosos, etc. El power se refiere, por ejemplo, a tener capacidad de decisión o mando sobre los demás y, finalmente, el staff serían regalos, dinero, etc. Este esquema es muy útil a la hora de diseñar sistemas de gamificación puesto que establece una correlación interesante entre recursos disponibles y probabilidades de éxito. Al mismo tiempo, pone en valor las recompensas intrínsecas, que surgen en el propio usuario diagonal jugador frente a las extrínsecas, más volátiles por provenir del exterior y que incluso pueden resultar, materialmente, más caras. Estatus. El estatus se entiende como un sentimiento de reconocimiento por parte de terceros y un sentimiento de popularidad, de prestigio, de respeto o de captación de la atención. En el diseño de los juegos y de los sistemas de gamificación, el estatus es un factor considerado de la máxima importancia para el éxito de aquellos. Así, los juegos deben contener elementos que pongan de manifiesto este estatus, como los niveles, las medallas, las clasificaciones, etc. Entender la importancia del estatus en el buen diseño de un juego o de un sistema de gamificación evitará cometer errores como el de reducirlo a un mero uso de puntos, clasificaciones o medallas. Por ejemplo, el sistema de jerarquía de los Boy Scouts podría interpretarse como un sistema gamificado en el cual resultan vistosas las medallas que sus miembros van luciendo en sus uniformes con el paso del tiempo. Sin embargo, lo importante para estos no son las medallas, sino ostentar el título de Eagle Scout, es decir, el estatus. Logros, achievements. Conseguir algo que tiene un cierto nivel de dificultad, alto pero factible tras un esfuerzo razonable, puede ser un buen elemento de motivación para muchas personas. Recordemos el concepto de flow. Una buena recompensa es el reconocimiento de que se ha conseguido un logro. En los juegos o sistemas gamificados, los logros se pueden exponer como representaciones reales o virtuales de que se ha conseguido un objetivo. A menudo los logros están bloqueados, locked en inglés, y no se desbloquean, unlocked, hasta que se han llevado a cabo una serie de acciones que materialicen un éxito. Los logros pueden tener distintos grados de dificultad. Pueden ser sorpresivos, divertidos, se pueden obtener de manera individual, en grupo, etc. Lo que resulta muy recomendable para provocar y mantener la motivación en el juego es diseñar y presentar los logros de manera que puedan ser accesibles, al menos por clases, por todos los jugadores o usuarios en función de sus capacidades. Existen diferentes maneras de mostrar la consecución de un logro y, de este modo, reforzar el factor motivacional provocado por esta dinámica. Es importante que el jugador o usuario pueda alardear de sus logros y estos se puedan exponer de alguna manera.
También es una buena práctica que los jugadores dispongan de mapas del juego donde se dispongan los logros conseguidos y dónde están y cómo se pueden conseguir los siguientes. Autoexpresión. Las personas buscan diferenciarse del resto mediante el aspecto, las acciones que llevan a cabo, etc. Es una manera de conseguir autonomía, mostrarse original ante terceros y, en cierto modo, forjarse una determinada identidad particular. En los juegos y los sistemas gamificados, elementos como los bienes virtuales y los avatares permiten a los jugadores usuarios configurar su personalidad en el juego de manera particular y diferenciada con respecto a los demás. Competición. Una de las maneras de obtener satisfacción en el desempeño de una acción es comparando nuestros resultados con los de los demás. La competición es un factor de motivación y, en muchos casos, se puede probar que un entorno competitivo da pie a la consecución de mejores resultados, por un lado, de carácter individual y, por otro, en la suma del total de estos. Sin embargo, la competición en un juego no debe pasar el límite en el cual los jugadores o usuarios se puedan sentir intimidados o agredidos por las acciones de sus competidores. Deberá considerarse si la competición debe ser una dinámica presente en todos los juegos. En algunos casos, con una mayor relación, por ejemplo, con ámbitos cooperativos, la competición puede ser un elemento desmotivador. Deberá encontrarse el equilibrio entre competición y cooperación. Altruismo. Para fomentar las relaciones e interacciones en la comunidad, hay pocos sentimientos tan efectivos como el altruismo. Este se basa en la entrega de bienes o servicios a los demás sin una compensación directa o prevista. En los juegos y en los sistemas gamificados, el altruismo se convierte en un factor importante de motivación y retención. El hecho de recibir regalos de terceros obliga, de manera inconsciente, a permanecer en el juego para poder devolver ese favor de un modo u otro. Es el tipo de recompensa que anteriormente hemos llamado recompensa social. Por otro lado, el altruismo presente en un juego también puede entenderse a partir del resultado conseguido con él. En algunos casos, como veremos más adelante en ejemplos de crowdsourcing, un factor de motivación viene dado mayoritariamente por la finalidad real del juego, por los resultados tangibles que resultan de la acción exitosa de los jugadores. Feedback. El feedback permite a los jugadores usuarios conocer cuál es su grado de cumplimiento o progreso en el juego o sistema en el cual participan. Es un elemento básico en cualquier juego y, sobre todo, en cualquier sistema gamificado. El jugador necesita saber en todo momento si su desempeño le está llevando a la consecución de los objetivos fijados. Más adelante en este libro, cuando hablemos de la gamificación y la educación, veremos que esta dinámica es, posiblemente, la más importante en la definición de un sistema de gamificación con objetivos educativos. El feedback tiene que ser percibido de manera inconsciente por el jugador, salvo en aquellas situaciones donde el feedback sea explícito, cuando se consigue un logro, se reciben recompensas, etc. El jugador debe desear tener ese feedback. Una de sus razones para participar tiene que ser cómo va percibiendo su progreso. El feedback ha de ser continuo, pero oportuno, para que el jugador no se sienta avasallado por un volumen intrusivo de feedback sobre su actividad. Diversión, fun. Si simplificamos por un momento el análisis y nos preguntamos por qué razón jugamos un juego determinado, una de las primeras respuestas que nos pueden surgir es, ¿por qué es divertido? También podemos volver a un mayor nivel de profundidad en nuestro análisis y asumir en nuestro discurso las afirmaciones que sobre la diversión, fun, ha hecho Lazaro y sobre lo cual hemos hablado unas páginas atrás. Cuando diseñemos un juego, deberemos considerar que contenga elementos de diversión como el sentimiento de victoria, la resolución de problemas, los deseos de exploración, el trabajo en equipo, la sorpresa, la imaginación, el compartir, la asunción de nuevos roles, el relajamiento, etc. Son elementos a los que les pondremos nombres más técnicos y los relacionaremos con teorías de psicología, pero, en definitiva, se pueden relacionar con todo aquello que sabemos que funciona porque es divertido. Estética. Se refiere a las respuestas emocionales que la participación en un juego provoca en el jugador. El componente estético de los juegos, y de los sistemas gamificados, está relacionado con el ámbito de las experiencias. En un conocido papel llamado MDA, A Formal Approach to Game Design and Game Research, elaborado por Robert Tunicke, Mark Leblanc y Robert Subek 33 se define una propuesta de taxonomía con las siguientes sensaciones y experiencias ligadas con los juegos. Sensación, el juego como un placer empírico. Fantasía, el juego como fantasía o recreación. Narrativa, el juego como un relato. Reto, el juego como una carrera de obstáculos. Camaradería, el juego como un marco social. Descubrimiento, el juego como un mapa por descubrir. Expresión, el juego como un autodescubrimiento. Sumisión, el juego como un pasatiempo. Estas experiencias conformarían el concepto de diversión inherente a los juegos. Cada juego o sistema de gamificación tendrá su propia expresión de diversión en función de sus componentes y de su ponderación. Bucles de actividad. Uno de los elementos principales en el diseño de un sistema gamificado son los llamados bucles de actividad, activity loops en inglés. Los juegos y los sistemas gamificados no son solamente lineales. Se desarrollan en secuencias que pueden ir hacia adelante, pararse, retroceder, esperar una valoración para saber cómo se continúa, etc. Estos bucles de actividad se clasifican en dos grupos. Bucles de implicación, engagement loops. Bucles de progresión, progression loops. Bucles de implicación, engagement loops. También se conocen como bucles a corto plazo o feedback loops. En este bucle intervienen tres estadios: el de la motivación para hacer algo, la acción que se lleva a cabo a causa del anterior y el feedback recibido en función del resultado obtenido. Este feedback actúa sobre la motivación que a su vez provoca otra acción que generará un feedback, y así sucesivamente. Un buen sistema gamificado mantendrá este bucle, aunque sea cambiando las acciones y el tipo de feedback con el objetivo de mantener activa la motivación y, con ello, conseguir que los jugadores usuarios estén implicados. Su aplicación directa en los juegos y en los sistemas gamificados nos indica que mediante la provisión de información a los usuarios jugadores en tiempo real, o con muy poco retraso tras su acción, y dándoles la oportunidad y la motivación de cambiar esas acciones si el resultado no es el esperado, normalmente se puede conseguir mejorar sus comportamientos. Este tipo de bucle es el más básico en un sistema gamificado. Sin embargo, no es el único. La secuencia de motivación-acción feedback genera una experiencia que debe evolucionar para mantener la implicación del usuario-jugador más allá del corto plazo. Es aquí donde entra el segundo tipo de bucle, el de progresión. Bucles de progresión, progression loops. Como hemos visto, las experiencias a medida que se avanza en un juego o en un sistema gamificado cambian, por lo que este debe ofrecer diferentes fases o escenarios a los participantes. Si hacemos una síntesis de la propuesta de Werbach y Hunter 34, con las aportaciones de Yukai Chou 35, identificaríamos los siguientes estadios de un bucle de progresión. Descubrimiento, discovery. Incorporación, onboarding. Apuntalamiento, scaffolding. Maestría final del juego, mastery endgame. Descubrimiento, discovery. Esta primera fase se relaciona con aquellos incentivos para que un potencial usuario jugador se interese por un sistema gamificado o un juego. Cada promotor de un sistema gamificado echará mano de distintos recursos para conseguir despertar este interés. Puede relacionar la participación con objetivos altruistas, despertando el interés con posibles ofertas de trabajo interesantes, gracias a un prestigio de marca que ya se detenta, etc. Incorporación, onboarding. Es en esta fase en la que el jugador se familiariza con el juego, con sus reglas, mecánicas, etc. De hecho, en la mayoría de nuevos juegos ya no existen tutoriales específicos y se aprende a jugar en esta fase guiada. Para los diseñadores de juegos o de sistemas gamificados, esta es una etapa importante puesto que es en ella en la que se engancha al usuario jugador. El final de esta fase llega cuando el jugador ya conoce las bases del juego y se puede enfrentar a los retos y misiones que se le presentan.
Apuntalamiento, scaffolding. Llegados a esta fase, los participantes ya conocen todos los recursos que les proporciona el juego y pueden enfrentarse a los retos de este con las mayores garantías de éxito. Anteriormente, hemos tratado el concepto de diversión, fun, pues es en esta fase donde los participantes pueden conseguir el máximo nivel de esta. Encuentran un equilibrio entre la dificultad de los retos y sus capacidades para acabar superándolos. Esta fase llega a su fin cuando los jugadores ya han pasado por todas las posibilidades del juego o sistema al menos una vez. Han llegado al estado de maestría. Maestría diagonal final del juego, Mastery diagonal endgame. Hemos relacionado estas dos fases, según el modelo analizado, porque se puede considerar que cuando se llega a la maestría, se está cerca del final del juego. En esta fase, los diseñadores deben conseguir que los usuarios dejen el juego de manera satisfactoria convirtiéndose, en el mejor de los casos, en apóstoles o prescriptores del mismo. Esta puede ser la fase más difícil de diseñar en un juego. Por esta razón, en muchos casos, se obvia su tratamiento. Adicionalmente a esta clasificación por fases, tenemos una nueva dimensión del bucle de progresión en la consecución que se da, sobre todo en la fase de apuntalamiento, entre lo que se llaman boss fights y los momentos de descanso. Las boss fights son un concepto del mundo de los videojuegos que se refiere a aquellos retos cuya superación implica un cambio de nivel, un reconocimiento de estatus, etc. Los momentos de descanso son necesarios para que el jugador recupere fuerzas y se pueda enfrentar a los nuevos retos que se le van a plantear. ¿Cómo diseñar un sistema gamificado? En las previsiones sobre las perspectivas de la gamificación siempre se hace hincapié en la estimación que un 80% de los proyectos que la apliquen, o la intenten aplicar, van a fracasar. La principal razón de estos fracasos estará en un mal diseño de los sistemas. No es el objetivo de este libro hacer una propuesta en profundidad sobre una nueva metodología para el diseño de un sistema gamificado. Sin embargo, a partir de la exposición de 4 modelos que creemos representativos, expondremos cuáles serían, a nuestro parecer, los elementos básicos de una metodología de éxito. El primer modelo que vamos a considerar es el propuesto por Werbach, basado en las 6 de 36. Se compone de los siguientes pasos. Parte de los objetivos del negocio que se quieren conseguir y, a partir de estos, se define todo el sistema y se adaptan sus elementos. Es un modelo muy centrado en la propia gamificación y no contempla, entre otras cosas, el mantenimiento a medio o largo plazo del sistema, su actualización o adaptación. En segundo lugar, hemos creído interesante incorporar el modelo de Víctor Manrique, el autor del blog Epic Win 37. El marco conceptual de su modelo se resume de la siguiente manera. Empieza con una pregunta más profunda, referida a la razón, o no, de aplicar la gamificación para conseguir un objetivo. El mismo Manrique propone ejemplos de objetivos que se pueden conseguir con la gamificación, como la obtención de mejores resultados, conseguir viralidad, incrementar tiempos de visita e implicación, etc. El segundo paso hace referencia a qué se quiere que las personas hagan, es decir, cómo influimos en su conducta. El tercero supone que analizamos para qué tipo de jugador diseñamos el sistema. En cuarto lugar, ya se trabaja en el sistema que hará funcionar la gamificación y en su ejecución. El tercer modelo que queremos explicar es el del diseño centrado en el jugador, elaborado por Hamak y Kumar 38. El punto de partida es el jugador. Este será el condicionante de todo lo demás, la misión, objetivo, a conseguir, qué tipo de motivación se va a buscar, etc. Se aplicarán las mecánicas adaptadas a los pasos anteriores definidos y, como novedad en relación con otros modelos, se considera el seguimiento y medida de los resultados del modelo implantado. El cuarto modelo que planteamos es el que hemos definido a partir de una serie de conversaciones con un consultor de la empresa norteamericana Guía, Craig Ferrara. El marco que nos describió es el siguiente. Los dos primeros pasos son expresiones de otros que ya hemos visto en los modelos anteriores y que se autodefinen con el título. Es en los tres siguientes donde podemos encontrar un mayor desarrollo con el valor añadido de su contrastada puesta en práctica en proyectos reales. Así, para construir un sistema gamificado, debe partirse de la definición del objetivo, entendido como uno de los elementos clave de una integración de éxito. A continuación, se deberán construir las mecánicas alrededor de ese objetivo. Pone un énfasis particular en la comunicación con el usuario diagonal jugador para que en todo momento se puedan resolver las preguntas, ¿cómo participo? Y, ¿por qué sigo implicado? En la fase de implementación, se destaca el medio en el cual se va a desarrollar el sistema gamificado. En un principio, siempre se piensa en medios y herramientas virtuales. Sin embargo, el perfeccionamiento de las técnicas de posicionamiento, por ejemplo, permite combinar escenarios reales con la virtualidad del sistema. Cuando la gamificación se pone en práctica, el mantenimiento y el seguimiento del sistema son elementos básicos. Así, un sistema gamificado debe dar información a sus promotores sobre los retos más activos, los principales usuarios, las acciones más populares que se han llevado a cabo, etc. Solamente a partir de esta monitorización se pueden detectar fallos y puntos de mejora y optimización. Entre estas últimas, son frecuentes los cambios en la valoración de los puntos, los niveles de los hitos basados en cómo los usuarios los van consiguiendo, etc. A partir de estos modelos, nuestra propuesta iría en la línea de combinar algunos de sus elementos. El diseño que plantearíamos tendría las siguientes fases. La característica más diferenciadora respecto a los otros modelos presentados radica en el inicio del proceso. A nuestro entender, antes de empezar a plantear el proyecto para un sistema gamificado se deben tener claras dos cosas. ¿Cuáles son los objetivos que se quieren conseguir? ¿Por qué debemos aplicar gamificación? Para responder, en primera instancia, a la pregunta 1, deberíamos pensar si para la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto necesitamos cambiar o inducir los comportamientos de un grupo de personas, teniendo en cuenta cuáles son las finalidades de cualquier sistema gamificado. En segundo lugar, es importante responder a la pregunta de ¿por qué debemos aplicar gamificación? Aunque la respuesta a la primera pregunta pueda ser afirmativa, no siempre puede ser aconsejable la aplicación de estos sistemas. En algunos contextos u organizaciones más inmovilistas o conservadores, la implantación de un sistema gamificado puede fracasar por la reacción inicial que pueda provocar. Por esta razón, consideramos que esta pregunta es esencial al inicio de este proceso. Si el resultado de las actividades de preevaluación es positivo, procederemos a continuar con el proceso de diseño del sistema. Uno de los factores de éxito de un proyecto, y de manera especial en uno de gamificación, es el tener un buen análisis del contexto, el entorno y los participantes del sistema. Cuando hemos visto los diferentes tipos de jugadores, hemos podido entender que no sirven las mismas dinámicas ni mecánicas para todos. En función de su tipología, estas deberán ser de un modo u otro. Una vez tenemos los objetivos que queremos conseguir y sabemos en qué entorno nos debemos mover, llega el momento de delinear las conductas que queremos inducir en los usuarios diagonal jugadores para que nos ayuden a obtenerlos. El siguiente paso sería definir los elementos de gamificación que vamos a utilizar y, a continuación, implantarlos para ponerlos en producción, es decir, en funcionamiento. Junto a estos elementos, deberemos diseñar unas métricas que nos permitan hacer un seguimiento de la idoneidad del sistema para obtener los objetivos fijados. Para cerrar el proceso, creemos interesante incluir el último paso que no todos los modelos contemplan, el mantenimiento y actualización del sistema. Para poder saber si un sistema funciona, deberemos obtener las métricas que hemos definido. Según los resultados, deberemos corregir o afinar los planteamientos iniciales para no perder el foco de la obtención de los objetivos. Un sistema sin monitorización y actualización está condenado a una rápida obsolescencia. Medir el éxito de la gamificación. La utilización de sistemas gamificados en empresas, actividades educativas, iniciativas gubernamentales, etc., siempre debe estar vinculada a unos objetivos concretos. Así pues, el éxito de estas acciones estará ligado al cumplimiento de las métricas que puedan medir la consecución de los mencionados logros.
Es práctica habitual considerar la implicación, engagement, como la métrica principal a contemplar. Sin embargo, esta se puede medir cuantitativamente de distintas maneras. Todas aquellas métricas que miden la actividad de los usuarios en una web podrían servir para medir una parte del éxito de un sistema gamificado que tuviera como objetivo conseguir tráfico para esta. Estaríamos hablando de páginas vistas, tiempo en la web, frecuencia de las visitas, conversión en usuarios registrados, etc. La participación también es un indicador muy importante. Una buena métrica de esta tipología serían los contenidos generados por el usuario, User Generated Contents, en inglés, UGC textos, fotos, videos, comentarios, etc., subidos por los usuarios. No podemos olvidar un concepto tan presente en las estrategias actuales de marketing como la viralidad. En definitiva, lo que supone es que los usuarios hablan de una marca en cuestión. La viralidad en un sistema gamificado tiene lugar cuando los usuarios comparten, se invitan, se incentivan a participar, etc. La fidelidad, loyalty en inglés, es uno de los objetivos más preciados en el diseño de un sistema gamificado. Implica la reiteración en las visitas, la permanencia en el juego, etc., como una manifestación muy importante, desde el punto de vista económico de la implicación. En la empresa Byville también identifican con el éxito de la gamificación otras magnitudes indirectamente relacionadas con esta. Se refieren al incremento de ingresos, en el SEO 39 y la diversión. Una mayor fidelidad o implicación de los clientes son terreno abonado para un incremento de las ventas, un mayor número de visitas o del tiempo de estas también será importante en las mejoras del SEO, y todo ello se beneficiará de lo divertido que los clientes, estudiantes, ciudadanos, etc., encuentren nuestros sistemas gamificados. ¿Por qué un sistema gamificado puede no funcionar? Gaming the System es una expresión en inglés que se utiliza para definir aquellas actividades destinadas a conseguir los objetivos del juego utilizando sus reglas de manera fraudulenta. Un ejemplo muy conocido es el que se explica en el site sobre educación superior, Inside Gered, en un post titulado Dangerous Curves, 40. En él se describe cómo en la Johns Hopkins University un grupo de estudiantes de programación pervirtieron el sistema de evaluación de un profesor. Este sistema consistía en que el mejor examen, en términos relativos, recibía la máxima calificación, una A. El resto de notas derivaban de esta nota máxima. Ante este esquema, un grupo de estudiantes promovieron una acción consistente en conseguir la máxima calificación para todos sin tener que hacer el examen. Era tan sencillo como que no se presentara ninguno. De este modo, todos tendrían como máxima nota un 0 que, automáticamente, se convertiría en una A general. El profesor en cuestión no tuvo más remedio que aplicar las normas preestablecidas en este caso, aunque para las siguientes convocatorias ya cambió el sistema para evitar este tipo de resultados.